como evidencia de la clase. Ok. Ahora sí, dime. Bueno, entonces, para identificar un microorganismo, lo que yo tengo que hacer es una resecuenciación y No, ya. eso no. El organismo ya fue identificado y por eso se hizo una secuenciación. Sí. O sea, para identificar un organismo no se requiere la secuenciación. Yo creo que la pregunta, te entiendo la idea, pero la pregunta no está bien formulada. Es decir, yo pienso que tu pregunta es la siguiente. Yo tengo un organismo que estoy trabajando en el laboratorio, en este caso una bacteria. Esa bacteria yo sé que es de una especie en particular. En este caso puede ser un lactobacillus. Y ya vimos que existen genomas de lactobacillus. Sí. Existen varios genomas de lactobacillus. Vamos aquí a poner lactobacillus. Mira, aquí está el tamaño, ya se guarda. Y entonces, aquí vemos que estos genomas tienen un rango de 1 millón hasta 4.7 millones de pares de bases, es lo que nos indica. O sea que es una variabilidad grande, ¿no? Y estos microorganismos, pues bueno, aquí está, desde el famoso Yakult, y Lactobacillus plantarum, que es el de nosotros. Sí. Excelente. Entonces aquí está mucho mejor porque vamos a ver que aquí está, mira, mejor no puede ser. O sea, ya nos tienen casi toda la vida. Aquí tenemos 2 cepas de Lactobacillus plantarum. Cepas diferentes. Por eso te digo que el solo hecho de que tú brindes una nueva cepa, porque la especie es Lactobacillum plantarum, ya sabes que es la especie. Sí. Pero la cepa es Kp y esta es la Df. Es decir, nosotros somos Homo sapiens sapiens, pero dentro de ese mismo sapiens hay poblaciones, ¿no? Que ya la raza se está como, no es muy aceptado, pero bueno, vamos a retomar ese término antiguo, ¿no? Hay raza africana, ¿no? La raza negra, la raza asiática, la raza europea, y de estas, bueno, se derivan, pues, los amerindios, que son mezclas de razas. Están la otra raza, que es la de Oceanía, pero a final de cuentas es la misma especie. En este caso es lo mismo, tú tienes la misma especie, ay Dios mío, la misma especie, pero si te fijas, aquí son diferentes, tienen 3 plásmidos los dos. Prácticamente dirás, es que son la misma especie, sí, pero no. No son perdón, sí son la misma especie, pero no son el mismo individuo. No sé si me doy a entender. Sí. Entonces, en tu caso, para identificar un Lactobacillus plantarum que estás trabajando en el laboratorio, no es necesario secuenciarlo todo, sino que vas a necesitar, se le denominan marcadores genéticos, aquellos genes que están presentes solamente en Lactobacillus plantarum, independientemente del tipo de cepa que sea, es decir, del individuo o del organismo que está dentro de la especie Lactobacillus plantarum. Y esos marcadores, la edad de oro se les denomina los ribosomales. La máquina ribosomal, que es el famoso 16S, que el 16S nos poder identificar un organismo, es decir, un pequeño fragmento de un gen, es capaz, porque está presente en todas las bacterias y aparte es muy diverso, es decir, es un gen que está conservado en todas las bacterias, pero es lo suficientemente diverso para poder identificarte a nivel de género o especie, algunas veces, un microorganismo dado. O sea que tú no necesitas, en cierta manera, secuenciar todo un genoma para poder identificar si entra de la especie de Lactobacillus plantarum. Basta con el 16S. Si el 16S no tiene la resolución de poder identificar esto, ahora sí que tenemos que hacer, bueno, lo que vimos en clase. Lo que tenemos que hacer entonces es escoger esas regiones únicas de quién, de la población, en este caso, Lactobacillum plantarum. Aquellas regiones. ¿Y cómo vamos a identificar esas regiones? Aquí tenemos anillos. Ve, estos son estos anillos. Aquí es la cadena positiva y la cadena negativa. Y aquí son los genes. Es la misma cuestión aquí.
Entonces, aquí vamos a poder encontrar aquellos genes que son compartidos entre esta y con esta. Vamos a cerrar esto o que nos lleve la guía de donde obtuvieron esto. Ah, caray. Creo que nos llevó a otro. Aquí dice que es Lactobacillus plantarum, ¿verdad? Pero el título nos dice que es de otra cosa. Ah, ok. Aquí lo que están haciendo es una evaluación comparativa de tres genomas comunes de bacterias asociadas a Drosophila. ¿Quién es Drosophila? Es un insecto. Aquí nos metemos en más problemas porque los insectos, así como nosotros, necesitamos de nuestras bacterias para poder funcionar correctamente neurológica y metabólicamente. Los insectos requieren bacterias y virus para poder inclusive diferenciarse y entrar en una etapa reproductiva e inclusive poder desarrollarse bien a su edad adulta. Es por eso que las bacterias y los insectos están fuertemente ligados, igual que nosotros los eucariontes, particularmente mamíferos, pero son de vital importancia. Tanto es así que algunos insectos han desarrollado algunas estructuras para poder almacenar sus bacterias. Y aquí lo que están haciendo es que hay algunas bacterias que son simbiontes de esta mosquita de la fruta, que es Drosophila. Y dentro de sus simbiontes nos están diciendo que tienen Lactobacillus brevis y Lactobacillus plantarum. Y entonces lo que están haciendo aquí está, mira. Eso es muy importante que lo puedas leer porque aquí pudieron discernir entre las dos especies. Si nos vamos a metodología, nos van a decir cómo hicieron ese cultivo. Nos vamos a la metodología. Nos van a decir que, mira, aquí está, se incubaron a 29 grados centígrados, ¿no? Ok, sí, les dieron ampicilina, vancomicina, ok, aquí son algunos antibióticos para poder quitar algunas bacterias. Y aquí está. Una vez que ya obtuvieron esas bacterias, las pusieron en platitos de cultivo. Y aquí, fíjate, aquí son fáciles distinguibles. En este caso se pueden distinguir. Ese es el agar que tú me comentaste, ¿no? El MRS. Sí. Entonces, si te fijas, con este agar, en teoría, es selectivo. ¿Y es selectivo para qué? ¿Para qué es selectivo? Es selectivo para el género Lactobacillus porque puede y crecen, ¿no? Ambas, Lactobacillus brevis y Lactobacillus plantarum, crecieron en este agar. ¿Qué nos indica? Que ese agar es un agar que nos va a permitir el crecimiento de un gran rango de ¿qué? De bacterias del género Lactobacillus. Si tú utilizas ese agar, entonces tú estás segura, o al menos tenemos la certeza, que las bacterias que están creciendo dentro de ese medio son Lactobacillus, pero no estamos seguros si es brevis o si es plantarum. Pero tenemos un medio de cultivo selectivo, el cual nos permite poder observar esos cepas de Lactobacillus. Y eso es muy bueno. Y vamos aquí a la metodología. Y nos están diciendo que, ok, para acá, aquí. Ya está. Entonces aquí, en medio líquido crecieron los dos. Pero fenotípicamente y morfológicamente, aquí vas a tener que aprender que algunas bacterias cuando se juntan y crecen, hacen o forman colonias. Y esas colonias tienen algunas características específicas, las cuales les permite poder... en este caso, este medio de cultivo te permite poder identificar ambas cepas sin necesidad de otra cosa auxiliar. ¿Sí? Y una vez que ya las identificaron, las aislados y prepararon los protocolos de secuenciación de las librerías Nestera de Illumina. Aquí está diciendo que
las librerías usando la versión 3, 600 ciclos. Cada ciclo, bueno, vamos a ver más adelante qué significa un ciclo, para tratar de hacer el genoma completo. Entonces agarraron y hicieron y secuenciaron este Lactobacillus. Dicen que fue Nextera, con las librerías Nextera, versión 3. Para poder saber qué significa eso, estamos en la clase de bioinformática, y en teoría esta engloba muchos conceptos. Vamos a ver que para poder secuenciar un genoma microbiano, aquí hay ya un protocolo, un kit de preparación. Si te fijas, ya todo viene en los kits. Una rápida preparación, dice que de 90 minutos, casi una hora, ¿no? Y ya, esa es la preparación de la librería. Obviamente, durante los procesos de secuenciación, pues bueno, puede ser hasta 8 horas, ¿no? Pero eso ya depende de la maquinaria. Aquí es importante, mira, es lo que quiero que se vea. El Estera, con la tecnología Nextera, el DNA es simultáneamente fragmentado y etiquetado con unos adaptadores en una única reacción enzimática. Y entonces Nextera soporta DNA, inclusive DNA que a lo mejor está muy jodidón, es decir, perdón por la palabra, es decir, muy dañado, y bajo una concentración muy pequeña, de 1 nanogramo. Tenemos que entender qué significa kilo, ¿no? Mega, giga, pico, nano, o nanopico. Esto soporta un rango de múltiples muestras, incluyendo pequeños genomas, amplicones de PCR mayores de 300 pares de bases. Mayores de 300 pares de bases. Esto ya nos está indicando que el posible tamaño de inserto, ¿de dónde va? Si nos está diciendo que puede hacer PCRs de amplicones mayores de 300 pares de bases, que nos indica que el tamaño, ¿verdad?, de inserto ronda de los 300 o 350. Entonces, simplemente con las características técnicas, nosotros podemos saber qué tamaños de insertos está ocupando esta versión. No sé si, ok, para saber más de esa tecnología. Y aquí nos está diciendo que, mira, aquí está, ya vamos a poder entender este fragmento, ¿no? O sea, esto de lo que ya estamos viendo, bueno, esto de las ligaciones, transposones, adaptadores, aún no hemos llegado a esa parte y es algo más de biología molecular o algo más de conceptos, pero vamos a ver, vamos a saltarnos esta parte ahorita, ¿verdad? Y vamos a llegar a esta parte. Que usted comente que aquí llegan las enzimas y si te fijas, términos pareados. Siempre hablamos de términos pareados. Esto que está aquí el video es cómo amplifica ese ciclo. Pero se les llaman ciclos. Cada que aparece un ciclo se pega a los extremos y camina de 3', 5', 3', 5'. Eso vamos a ver con más detalle en otro. Simplemente es porque vimos el artículo y es importante aquí. Y aquí luego selección del fragmento. Y este fragmento que selecciona se dispone a la secuenciación, que es lo que vemos un poco de la tecnología Sanger. Y te fijas, aquí no se utilizó de quién, de coli, ¿verdad? Yo no vi ningún coli. Entonces vamos a ver que las tecnologías también tienen modificaciones. En vez de usar E. coli, ¿no? En vez de utilizar E. coli, pues bueno, mejor vamos a agarrar su maquinaria enzimática. Y así ya no tenemos que batallar con el dueño, ¿no? Hay un dicho que ahorita no me viene a la mente, pero la idea es para qué batallar, ¿no? Con el dueño del negocio, ¿no? Si puedes, en cierta manera, si puedes agarrar la parte vital de este negocio, ¿no? Algo así, ¿no? Pero eso es lo que nos dice Illumina, ¿no? ¿Para qué batallar con E. coli? Y que E. coli, cada vez que se divida y haga una mitosis, pues bueno, nos enriquezca el DNA, si nosotros podemos utilizar la maquinaria enzimática que tiene E. coli para poder realizar este enriquecimiento del ADN. Bueno, aquí vimos entonces que la librería Nextera, con el cual fue secuenciado Lactobacillus, pues bueno,
puede dar, tener algunos tamaños de inserto aproximadamente de 300 a 350 pares de bases, por el mínimo amplicón que ellos nos están indicando que esa librería puede realizar. Entonces, una vez que terminaron de secuenciar, si te fijas, nada más utilizaron un software determinado y empezaron entonces a poder ensamblarlo, a ese rompecabezas y ya más cosas que vamos a ver más adelante. Pero entonces la pregunta que tú me hiciste, pues bueno, aquí está. Aquí tenemos, es decir, tenemos algunas bacterias. Esas son otras. Ok, mira, aquí está lo que te digo, mira. Distribución de funciones de genes únicos del genoma. ¿Quién es este genoma? Pasteurianus, la cepa. Es otra cepa, ok. O sea, no solamente se fueron con lactobacillus, sino también agarraron a otras cepas, ¿no? Aquí está. Ok, o sea que agarraron a varias cepas, no solamente agarraron al género lactobacillus, sino también agarraron, por eso aquí dicen bacterias asociadas, ¿no? No se metieron con ningún género en particular, quisieron ver qué había, simplemente de la mosca drosófila, se fueron por un protocolo para lactobacillus, pero también hay otras que previamente lo encontraron. Eso es para lactobacillus. Y aquí están los genomas que encontraron de las dos genomas, ¿no? Pero también encontraron otro tipo de bacterias. Aquí está, Acetobacter pasteurianus. Es otra cepa. Y aquí encontraron varias, ¿no? Entonces, no sé si haya quedado claro que para poder identificar una cepa que tú encontraste, ¿no?, en tu genoma, tú estás trabajando ahora del lado microbiológico con un medio de cultivo, es MRSA, si no me falla. MRS, ¿verdad? Ahí te va a poder que crezca cepas de lactobacillus. El género lactobacillus, para saber cuál es, pues bueno, puede ser que algunas cepas tengan morfologías diferentes y se puedan identificar a simple vista en el medio de cultivo. Y por lo que conlleva que nuestra cepa de Lactobacillus plantarum, pues bueno, debe tener una morfología ya definida. Es decir, ¿qué es morfología? Bueno, el tipo de colonia, es decir, esas manchitas como son de un color, son de una forma particular, su dispersión. Entonces, este tipo de microbiología es la que se hace en laboratorio y nos puede algunas veces poder identificar a nivel de especie. Si esto no es posible, entonces tú tienes que agarrar de estas colonias de aquí y extraer el DNA, y ya del DNA que lo tienes, ahora sí, ya sea que utilices a quién, al 16S ribosomal, o en su defecto, ya sabemos que tenemos que hacer, aquí nos dice el artículo, agarrar aquellos genes únicos, en este caso no fue para lactobacillus, sino esta figura es para la especie Acetobacter pasteurianus. Todo lo que está aquí en azul, es azul, ¿verdad? Azul. Aquí dice 1, significa que aquí hay un gen que solamente está presente ¿en quién? En esta cepa. Esta cepa tiene 112 genes o 112 fragmentos de DNA que solamente están en esta cepa. Si tú quieres identificar la cepa AD, vas a agarrar este gen. Si tú quieres identificar esta cepa, vas a agarrar cualquiera de estos. Si tú quieres identificar esta cepa, la NBRC, vas a agarrar cualquiera de estos. ¿Cómo vas a poder distinguir entre las tres, perdón? El medio de cultivo selectivo no lo va a poder hacer, porque lo único que te va a hacer es que va a poder crecer Bacter, pero no vas a saber si es esta y esta. Para poder identificar cada una de ellas, nada más tienes que agarrar un fragmento de estos diagramas que le pertenecen, el ADN complementario, es decir, el ADN dentro de este diagrama de Venn, que es endémico o único ¿de quién? De la cepa AD. Entonces es la forma de poder identificar. En tu caso, tienes suerte porque ya hay muchos genomas de Lactobacillus plantarum. Tenemos que hacer un diagrama de Venn como este para poder entonces identificar alguna especie en particular. Si lo que te crece en tu medio de cultivo
tú vas a tener tu medio de cultivo que vas a tener varias morfologías y para poder distinguir de una de otra, para saber a qué cepa pertenecen, pues bueno, ¿qué vas a tener que hacer? Un análisis como este, nada más para poder identificar cuáles son los genes que son únicos para cada una de estas cepas. ¿Sí? No sé si quedó claro. Sí. Entonces, tan solo el medio de cultivo te va a poder diferenciar o poder crecer lactobacillus. Va a ir un montón de lactobacillus ahí, pero sí, es lo que te comentaba, este medio de cultivo puede ser enriquecido con otros ingredientes, los cuales te van a poder seleccionar a una cepa particular. Entonces, se puede hacer de la forma clásica por microbiología, es correcto, pero necesitamos saber cuáles son las condiciones o los aditamentos que necesita este medio de cultivo, el MRS, para poder entonces ser más selectivo y ahora sí que nada más te dé o te puedas identificar a Lactobacillus plantarum sin la necesidad de ¿qué? De hacer todo este show, ¿no? Es decir, vas a tener que entonces identificar los genomas en dentro del diagrama de Venn, el complemento del genoma AD, que sería, en otras palabras, el genoma único o los genes únicos de esta cepa. De aquí nada más se diseña un oligo, se manda a sintetizar, se hace la PCR, se levanta, y entonces quiere decir que es este. Pero antes de llegar a este punto, nosotros necesitamos saber si existe dentro de la microbiología algún aditamento a este gen específico para el género Lactobacillum para que te pueda poder discernir, ¿sí? A veces en forma dicotómica, ¿no? Tricotómica no lo sabemos, si algún aditamento a ese medio de cultivo te va a poder permitir identificar o crecer la especie Plantarum del género Lactobacillus. Yo pienso que no sé si hay alguna duda ahí. No. Entonces es una forma de poder identificar que gracias a un genoma que ya está secuenciado, tú ya puedes identificar cualquier organismo que pueda caer dentro de ese genoma, ¿no? Esa es la pregunta. Yo tengo un genoma y ese tiene ADN, y este ADN puede ser endémico, y con ese ADN endémico, cualquier organismo que me crezca en una caja Petri, si en una electroforesis presenta este fragmento único, pues entonces es altamente probable que se trate de una cepa muy cercana, si no es la misma, ¿verdad? Es que no me gusta decir que es la misma porque cada vez se secuencian más organismos, y entonces lo que era único para una cepa, a veces lo deja de ser. No sé si me voy a entender. Si tú tienes a la población de Sinaloa, y en la población lo puedes meter en 3 grandes ciudades, que es Mazatlán, no, 4, Mazatlán, Culiacán, Guasave y Mochis, ¿no? Aunque todos comparten ciertas características, bueno, hay características únicas dentro de cada ciudad, pero conforme esta ciudad va teniendo más o se ingresa más gente que viene de otras partes, pues a lo mejor esas características ya no van a ser tan únicas. No sé si me voy a entender. Sí. Es lo mismo que pasa aquí. Por eso no aseguro que este DNA único, en este momento particular cuando se secuenció en ese año, podemos aseverar que ese DNA te va a dar o va a identificar esa especie en particular, pero no sabemos si en años más recientes haya otro miembro de esta misma especie, inclusive cepa, que tenga un DNA nuevo, que entonces ya no deja de ser único, sino que es compartido con más cepas. Por eso no es así como una ley. Sí nos da probabilidad, pero no es una ley. ¿Qué más? Nada más. Ok, perfecto. Entonces, si no hay otra cosa, ya hemos entendido. Y la siguiente clase ya hemos visto las partes medulares de las tecnologías de secuenciación. ¿Y cuáles son esas partes medulares? Ya puedes empezar a cerrar tu tarea o parte de esas cosas medulares, que es diferentes tamaños de lectura, tamaño de inserto, diferentes coberturas y costo. Esas 4 son las que nos pueden diferenciar de las tecnologías de alto rendimiento.
sé si haya otra duda. No, por el momento no, doctor. Entonces yo te recomiendo que hagas las tareas que ya están ahí definidas y termines el cuadro, pongas tu asistencia y que te sirva esta clase para entonces empezar a hacer tu protocolo de microbiología. Es decir, desarrollar un protocolo de microbiología que te permita poder identificar o crecer, ¿verdad? Ya no tanto identificar, sino que crezca Lactobacillus plantarum en una cajita Petri. Y así te vas a evitar la necesidad, ¿verdad?, de poder agarrar los genomas, porque ya están los genomas de Lactobacillus plantarum, alinearlos, ¿verdad? Y una vez que los alinees, para poder identificar aquellas regiones que son únicas de esos genes, y una vez que ya las identificaste, ¿dónde están? Es que pierdo la perspectiva. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá está. Aquí está. Una vez que ya tienes todos los genomas del Lactobacillus plantarum, los vas a tener que alinear. Una vez que están alineados, te vas a poder irte a ¿qué? A las regiones que son únicas. Todo este show lo vas a tener que hacer si el famoso 16S ribosomal no te sirve. Si te sirve el 16S ribosomal, bueno, entonces todo esto te lo vas a tener que ahorrar, no hay ningún problema. Pero antes de llegar a esto, tienes que investigar aditamentos al medio de cultivo MRCA para poder identificar Lactobacillus plantarum que te pueda crecer. ¿Otra pregunta? No. Bueno, entonces si no hay más preguntas, con esta parte ya hemos cerrado las bases de las tecnologías. Me puso más tareas. Es la tarea del cuadro, que no sé si ya la terminaste, en un video. Todavía no hemos entrado a lo que queremos, que es acuérdate que esta materia es aplicada, Okay. pero yo siempre he dicho que no podemos, yo te podría decir, son recetas nada más, ¿no? Como las recetas de cocina. Y sabes cocinar, pues bueno, si sigues una receta, le pones algunos toques tuyos, pero a final de cuentas es una receta que ya está estandarizada. Lo mismo es aquí, como es una materia aplicada, pues bueno, ya existen algunas técnicas ya establecidas que simplemente repetirlas y llegar a un resultado. Pero no me gusta eso porque, pues si no entendemos el fundamento de lo que estás haciendo, pues no van a servir de mucho. Es mejor entender el fundamento, por eso expliqué esta parte, para una vez que ya tengamos el fundamento y entramos a la parte práctica, pero ya entendemos ahora qué estamos haciendo, ¿no? Ya no estamos así como, a ver, es esta recetita y ya, ¿no? Síguela fielmente y puedes llegar a un resultado, que vas a llegar, pero necesitamos entender qué está ocurriendo. De mi parte, no sé si hay otra cosa. No por el momento. Bueno, entonces, bueno, nos vemos en la siguiente clase. Nada más checa tus pendientes de asistencia, tus tareas ya termínalas. Y yo pienso que para el siguiente lunes ya vamos a empezar a dejarte la otra tarea, ¿no? Esperemos empezar, no sé si para el martes, ya ver cosas más prácticas, para ir más rápido y tratar de terminar el curso antes de lo establecido, para que tengas más tiempo trabajar en tu proyecto. Muy bien, doctor. Pues bueno, por mi parte ha sido todo y pues cuídate mucho. Gracias. Hasta luego. Buen día, bye.